Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Cristo según San Marcos. Gracias, hermano. En el capítulo 6, lo tenemos. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 7 al 13. Nos ponemos de pie un momento para leer estos versículos, así hacéis más ejercicio todavía. Como vais a estar un ratito sentados, no prometo nada en cuanto a la duración, intentaré como casi siempre, compactar lo máximo posible. Pero bueno, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así que, bueno. Dice la palabra de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Que el Señor nos bendiga en esta tarde con su palabra. Se pueden sentar, hermanos. Como en el primer mensaje que tuvimos acerca de este pasaje, había dicho que tenía la intención, por la gracia de Dios, de tratar este pasaje en tres partes. Ya vimos una primera parte con respecto a los instrumentos o a los elementos que debían llevar los apóstoles, concretamente el bordón y poco más, nada más que esto, y que tenían que hacer ese camino por fe como un ensayo de la Gran Comisión. Posteriormente, en una segunda parte, vimos que el obrero es digno de su salario, de su alimento, y hablamos un poquito acerca de esto, de qué era un obrero, qué no era un obrero. No cualquiera que mueva un banco o pinte una pared, ya por eso es un obrero y es digno de salario, etcétera, etcétera, o de dinero. Debemos ver las cosas de Dios como una proyección más allá de las recompensas físicas y terrenales. Y hablábamos y enseñábamos, por ejemplo, la semana pasada, el caso del apóstol Pablo, que su trabajo secular para él no era una excusa para no dedicarse por entero, como vimos en el libro de los Hechos, a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Su verdadera función y propósito en la vida era predicar y enseñar la palabra de Dios, buscar servir a Dios. El trabajo era algo secundario en importancia. No quiere decir que si él tenía que amanecer trabajando, no amaneciera, porque tenía que comer, porque él dijo, él mismo, que el que no trabaja, que no coma. Y si a ti te gusta comer más de una vez al día, pues te va a tocar trabajar más de 2 o 3 horas al día. No te queda de otra. Y luego mencionábamos el caso de la circunstancia particular, en este caso del apóstol Pablo. Luego que él estaba en la cárcel, ¿podía trabajar? Pues no podía trabajar. Y los hermanos en ofrenda, en amor, le ayudaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice, estoy lleno, he recibido lo que me habéis enviado, etcétera, etcétera. Hablando en las cartas, por ejemplo, de los filipenses. Cuando él estaba en una situación complicada, o en necesidad, o en circunstancia concreta, la iglesia estaba comprometida con él. Y eso es importante. Él no se aprovechaba de esa circunstancia, sino que él dice, yo he dado ejemplo.
Y eso es importante que lo tengamos en cuenta en el caso del apóstol Pablo y en las circunstancias particulares. Y era algo que también destacábamos con respecto a los jóvenes, que tenían que tener siempre un plan B. Si alguno anhela obispado, dice la Biblia que buena obra desea. Bien, gloria a Dios. Pero usted tiene que tener un plan B. Usted ha sido llamado al ministerio, gloria a Dios. Pero tu hijo ni siquiera ha nacido. Dios no ha llamado necesariamente a tu hijo al ministerio. Te ha llamado a ti. Y tú eres el responsable de. Así que, si por alguna circunstancia se tiene que apartar a una persona, su hijo sigue comiendo. Su familia sigue dependiendo de él económicamente. Así que tiene que seguir sustentándole. Y por eso tiene que tener algún oficio, alguna profesión. Bueno, eso es importante para los que aspiran al ministerio. Porque tu primer ministerio es tu familia. Tu primer ministerio es tu familia, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice la Escritura en Timoteo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y si tú eres un inútil para todo lo demás, probablemente también serás un inútil para el ministerio. Amén. Duro, pero es así. Es así. A veces el ministerio suele ser cruel en ese aspecto, pero por eso dice la Escritura que tengas cuidado y que tengas pendiente si eres realmente o has sido llamado o no. Cuando hablábamos acerca de lo que era sacudir el polvo, el versículo 11, sacudir el polvo de vuestros pies, era una costumbre judía, y eso mencionábamos que cuando ellos iban de trayecto hacia el templo, hacia el tabernáculo, a reunirse, etcétera, pasaban por en medio de lugares y de ciudades inmundas donde se hacían sacrificios a dioses extraños, etcétera, y que muchas veces podían llevar en el trayecto, tenían esa creencia, cierta inmundicia al ir transitando por. Y con respecto a eso decíamos también de nosotros mismos que estamos viviendo en un mundo de pecado, en un mundo contaminado absolutamente, y que es muy probable que tú y yo, pues lamentablemente estando expuestos a tanto pecado, también veamos personas que tristemente pecan, que caen, y mencionábamos el caso de un hermano muy famoso que tristemente cayó en pecado, que viviendo en un mundo de pecado, era muy probable que todos estemos de una forma u otra con cierto grado de contaminación en mayor o menor medida. Por eso debemos ser conscientes y andar siempre en Cristo y con Cristo. No relajarnos, no pensar que somos muy fuertes, porque eso nos puede llevar al desastre. Y hablando de esto, en la segunda parte del versículo 11 dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Con respecto a esta frase que el Señor Jesucristo expresa aquí, hay cierto debate teológico. Y se abre una, entre comillas, ventana, una posibilidad en la cual algunos que estudian un poquito más que nosotros, dicen que en el infierno hay grados de castigo. Grados, no en cuanto a duración, sino en cuanto a intensidad del castigo. Porque dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para estos que para aquellos. El infierno sigue siendo infierno y el lago de fuego sigue siendo lago de fuego. Al 100%, como la estufa, ¿no? Que usted la pone en el 1, en el 12, pero sigue quemando, ¿no? Entonces, esto es algo en debate. Pero simplemente el estar muerto, creo que fue el hermano Steven que compartió en el Facebook en esta semana lo que era la definición de muerte, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo habrá leído en un momento. Es separación. El estar separado de Dios ya es el infierno. Una persona aquí en esta tierra que no tiene a Cristo está viviendo en muerte. Por eso dice, estando vivo, está muerto ya. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Y estando en el infierno, da igual el grado, si lo hubiera o si los hubiera, eso para nosotros hasta cierto punto es irrelevante. Va a decir, no, mira, no te portes tan mal para que vayas al infierno leve, moderado o severo. No, para que vayas al grado 1 de infierno o al grado 2. O sea, entrar en ese debate yo creo que sería una cosa muy complicada. Es el infierno por la eternidad, apartado de Dios. Y hablamos en este caso del rico y Lázaro, por ejemplo, por citar un ejemplo. Que algunos dicen que es una parábola y otros dicen directamente que es una historia porque menciona nombres concretos. Probablemente tendrán más razón los que piensan, o yo creo que sí, que quizás tienen más razón los que piensan que es una historia y no una parábola por los nombres en específico que se utilizan.
Y dice, es que estoy atormentado en esta llama. Y es aquí donde viene y entra en juego los siguientes versículos, el versículo 12 y el 13. Hay una situación, un estado eterno, y solamente hay dos condiciones. El lago de fuego, el infierno separado de Dios para siempre, el castigo eterno y la vida eterna. No hay más. Y en el versículo 12 te da la solución para estar en un lado o en el otro. Y saliendo, ¿qué decían? Predicaban que los hombres, ¿qué? No hay otra opción. Para tú evitar el castigo eterno, tienes que arrepentirte. No hay más. El objetivo principal de esta comisión de los apóstoles era este. No, es que era para sanar a los enfermos, no. En el versículo 38 del capítulo 1 se nos confirma cuál era ese propósito. Vamos otra vez para recordarlo al 1:38. Si usted tiene las letras de Jesús en rojo en su Biblia, hay Biblias que vienen con la letra de Jesús en rojo, ¿no? Usted va a leer que en el 1:38 ¿qué dice? Y les dijo que vamos a los lugares vecinos ¿para qué? Para que predique también allí, porque para esto he venido. Que de refilón, de rebote, hay milagros, hay sanidades, se echan fuera demonios, gloria a Dios. Pero yo he venido para predicar el Evangelio. Yo no he venido para dar una solución temporal al problema, sino una solución definitiva. Y la única clave para que esa solución sea definitiva es el arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor mandó y les dijo a los discípulos. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, ¿qué pasa? Dice la Escritura que todos quedaron como. No como estamos ahora. ¿Cómo están? Bueno, quizá alguno de ustedes sí, está llenito, con la tripa llena. Pero bueno, yo tengo un poquito de hambre. Un poquito. Pero después de comer, ¿cómo quedamos? Saciados, como es la palabra que utiliza ahí en el pasaje. Y a las 2 horas, ¿qué pasa? Se le sigue la saciedad, ¿no? Ahora aquí adolescente. Bueno, ya Josué no es un adolescente, ya no vale. Bueno, quizá Fabricio, que come mucho ya, Fabricio, ya está en la edad de comer mucho. ¿Comes mucho ya? Sí. ¿Cada cuánto tiempo te da hambre? Como me dijo un niño, es que yo nací con hambre. Pues sí, es verdad, pues eso, ¿no? Curiosamente. Y muchas veces nos detenemos a buscar las soluciones temporales y nos gusta y nos es atractivo el tema de las soluciones temporales a los problemas. Y eso es también parte de lo que sucede, por ejemplo, con la sanidad. En esta semana he estado enfermo, gracias a Dios, no de gravedad ni... Gracias a Dios. Curiosamente leí una frase hace como un mes y medio que para una mujer entender un poquito lo que es el sufrimiento no vale ni el parto, ni el embarazo, ni las cesáreas, ni nada de eso. Tiene que preguntarle a un hombre lo que es estar resfriado, para que sepa lo que es el dolor y el sufrimiento. Eso lo leí hace unos días. O sea, nosotros los hombres somos una especie de sufrida. Para una mujer saber realmente lo que es el dolor, tiene que preguntarle a un hombre qué es estar resfriado. Así se va a enterar de lo que es el sufrimiento. ¿Te has estado con un hombre enfermo alguna vez en su casa? ¿Sí? Dicen las mujeres que no lo aguantan. Que los hombres dicen, las mujeres que están acostumbradas al dolor y al sufrimiento, no sé por qué, pero es así. Pero bueno, es una cosa de naturaleza. Pero cuando un hombre está resfriado, ya está haciendo el testamento, se va a morir y no sé qué, y la mujer lo mira y dice, vale. Mira, échame, mi amor, la sopa que me muero. Yo, vale. Pero bueno, eso a manera de chiste. Pero, como les he dicho, el lunes, el martes... Ya el domingo en la tarde me comenzó un picorcito aquí. Y digo, uy, qué picorcito. Y ya el lunes amanecí reventado y el martes, el miércoles y tal. Pero ya hoy, gracias a Dios, amanecí mucho mejor. No me duró tanto. Estaré como un 80%. Así que bueno, así que no predicaré tan largo. 1 hora y 40 minutos solo. Bueno, no, espero que no.
Pero bueno, cuando ellos fueron predicando, les decían arrepentíos, porque la solución eterna al problema no está en las sanidades ni en echar fuera demonios, porque en la misma escritura te dice que aún echando los demonios, pasado un tiempo, dice el Señor Jesucristo, ¿qué hacían esos demonios? Volvían. Vamos a ver cómo está mi sitio donde me echaron. ¿No habéis leído ese pasaje? Dice, el demonio que se echa, vuelve. Y dice, pues mira, he encontrado mi casa barrida y tal, y ahora me meto y voy a hacer peor. Y dice que es 7 veces peor la condición de aquella persona que la anterior. ¿No habéis leído ese pasaje? No me asustéis. Pero que sí. Las soluciones temporales no son definitivas, obviamente. Y el arrepentimiento sí es una solución definitiva. Por eso él le dice, yo he venido para predicar el arrepentimiento. Y eso es lo que predicaba también Juan el Bautista. No todo el que es sanado es transformado, pero todo aquel que se arrepiente sí es transformado. ¿Recuerdan los 10 leprosos? ¿Recuerdan cuando Jesús sanó a los 10 leprosos? ¿Cuántos volvieron a Jesús? Y los otros 9 no fueron sanados, pero no transformados. Solo uno. Dice, solo uno vino a dar gloria a Dios. Y encima, un extranjero, un foráneo. Y mucha gente está hoy en día buscando eso mismo. Una solución temporal. Yo lo que quiero es que me resuelva mi problema este que tengo y ya. No quiero saber más de ahí. No pueden ver, no tienen la capacidad de ver un poquito más allá de su nariz. Tristemente. Y se busca ese evangelio, tristemente, ese evangelio de microondas. En el que es que yo debo la casa hoy, me la pago y ya. Y el mes que viene, ya se verá. Ya el mes que viene ya se verá. Hombre, tendrás que tomar un grupo de cosas en tu vida, de medidas, para evitar que eso te vuelva a pasar. No, es que el médico me ha dicho que tengo que bajar 4 kilos. Vale, para la próxima revisión. ¿Y qué vas a hacer? Lo voy a bajar. Y después de que baje los 4 kilos, pues ya se verá. No, hay que cambiar cosas en la vida. Hay que tomar medidas. No, es que ahora, como el médico me ha dicho que no puedo comer sal porque me ha subido la tensión, ¿le ha pasado eso? Hay que tomar medidas a largo plazo en la vida. Y eso nos cuesta mucho. En general, en toda nuestra vida nos cuestan estas cosas. Organizarnos o tener una mejor salud. A mí me cuesta, yo lo admito. Y yo he pasado por situaciones de todas esas que yo he dado ejemplo, las he pasado todas. Y me ha costado, como dice uno, sangre, sudor y lágrimas. Cuesta. No es algo en lo cual nos podemos relajar. Pero realmente en nuestro corazón, lo admito, tenemos el deseo de que alguien con un chasquido de dedos nos resuelva el problema. ¿Quién no ha tenido un hijo enfermo? Tristemente, los que tenemos hijos, todos, ¿no? Seguro que has tenido el deseo, o un familiar enfermo, has tenido el deseo, la necesidad de decir, Señor, ¿y por qué yo no le impongo la mano y ya? Hoy hablaremos un poquito de esto, de lo que es el cesacionismo y de lo que es el continuismo con respecto a los dones milagrosos. En la Escritura, el apóstol Pablo en Romanos habla de que los judíos piden ¿qué? Señales. Y los griegos que buscan sabiduría. Pero dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Buscan otras cosas. Buscan algo temporal que llene lo que es su vanidad, su satisfacción personal o resuelva un problema momentáneo. Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Vamos a lo eterno. ¿Cuántas personas sanó Jesús? Muchísimas, sin ninguna duda. ¿Resucitó a algunos muertos? ¿Recuerdan algunos? Por ejemplo, a Lázaro, ¿no? ¿Y quién más? ¿Volvieron a morir? ¿Lázaro está muerto o está vivo? Pero si Jesús lo resucitó. Y la niña ya no será niña, obviamente. También. Es así. Por eso él dice, arrepentíos. El objetivo de estos dones milagrosos era claramente llamar la atención del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el judío, el israelita creía por señales. ¿Qué hizo Moisés cuando fue a Egipto a liberarlos en el libro de Éxodo?
¿Qué le dijo el Señor que tenía que hacer Moisés? ¿Recuerdan? ¿Y la mano qué hace? La metes y cuando la sacaba, ¿cómo estaba? Leprosa. Y luego la vuelve a meter y estaba sana. Con el bastón, ¿qué tenía que hacer? ¿Recuerdan? Y luego vienen las señales que se produjeron allí en Egipto con las 10 plagas. Dice que en el sitio en Gosén, donde vivían los israelitas, ¿pasaba algo? ¿Afectaban las plagas a Gosén? Nada. Allí no pasaba nada. Y todo lo que era la tierra de Egipto estaba plagada y atacada por las plagas que el Señor mandó. Ellos tenían que ver estas cosas. Y la columna de nube y la columna de fuego y el mar rojo abierto, no tenían motivos, ningún motivo para no creer en el Dios que le estaba rescatando de este lugar. Es la naturaleza propia de ellos y debemos ser conscientes de que era la forma en la que Dios trataba con ellos y cómo trató. Posteriormente, comenzamos a ver en los evangelios todas estas señales. Seguimos viendo en el libro de los Hechos señales también y cómo paulatinamente estas señales van perdiendo protagonismo en lo que es la vida de la iglesia primitiva y en el primer siglo. Se dice que más o menos en el primer siglo, cuando ya mueren los apóstoles, recuerdan, el último que quedó vivo fue Juan, más o menos hacia el año 90 por ahí, después de Cristo, estas señales ya prácticamente no existían en la iglesia, estos dones milagrosos. En este caso, por ejemplo, voy a leerles o a mencionarles un artículo de una persona conocida. Este señor, fundador y cerebro de Apple, lo conocéis, ¿no? Ya murió. Steve Jobs. Hay 2 médicos que emiten juicio y sentencia con respecto a la condición que él padecía. Por ejemplo, Leonard Saltz, que es el jefe de oncología médica de un hospital, el Memorial, dice que en el tipo de tumor que él tenía, que era un tumor de páncreas, un insulinoma, es un tipo de tumor neuroendocrino, la supervivencia que él podía haber tenido con los tratamientos normales, con los tratamientos habituales, con la medicina la medicina tradicional que conocemos, era de años, décadas, y que probablemente, dice otro doctor, que este es un médico de Harvard, el doctor Ramzi Amir, tenía una probabilidad de curarse de más del 95%, prácticamente el 100%. En la serie de pacientes que tiene con ese tumor él, que trata ese tipo de casos, dice el 100% a los 10 años están vivos. O sea, si este hombre, Steve Jobs, tan inteligente, como ustedes saben, esto es un paréntesis, la última vez que lo leí recuerdo haber leído unos 7 tipos de inteligencia. Nos parece que solamente son inteligentes aquellos que saben muchas cosas, pero hay inteligencia emocional, hay inteligencia atlética, hay múltiples tipos de inteligencia. Por ejemplo, usted a Messi le da un corazón para que lo opere y le da 2 patadas al corazón, ¿no? Pero si le da un balón, pues le hace magia, o a Ronaldo quizás, o a cualquier otro futbolista. Y viceversa, usted a una persona X, a Einstein, le da un balón y ¿qué pasaba con...? Dice, pero ¿y esto qué es? Le saca de ahí un teorema y unas cosas curiosísimas. Entonces, hay varios tipos de inteligencia, muchos. Decía uno, ya había uno con el tema de los videojuegos que justificaba sus horas que echaban los videojuegos diciendo que tenía ese tipo de inteligencia, pero bueno, yo no recuerdo ese tipo de inteligencia haberla leído. Pero este hombre, Steve Jobs, tomó la decisión de decir, no, 0 medicina de este tipo y quiero ahora medicina alternativa, que es el nombre que se le suele poner a este tipo de tratamientos. Medicina no reglada, etcétera, etcétera, la oriental, comenzó así. Le dijeron, oye, tiene una posibilidad, cuando se le diagnosticó, tienes una posibilidad muy alta de curación, y él decidió que no. Parece que esa frase de decirle, tienes una posibilidad muy alta de curación, de un 95, un 100%, si te operamos y tal, le motivó a decir, bueno, pues yo me voy a ir por el lado de la medicina alternativa. Tristemente, cuando ya quiso cambiar de una medicina a la otra, el tumor había avanzado mucho y no le quedó de otra y tristemente murió. Es así.
Vemos personas que son influyentes, que algunos no quieren ir al médico. Había una campaña aquí en España, la vi hace unos 10 días, de personas o influencers que decían, no, yo no me voy a tratar. Hay una influencer coreana que tenía un cáncer y dijo, yo no me voy a dar quimio, eso mata, eso es veneno. Pues pasó lo que tenía que pasar, que murió, etcétera. Hay muchos tipos de cánceres que se curan. La última persona que yo escuché hablarme y decir, no, es que yo oro por algún enfermo y le pongo la mano y se han sanado, ya no está con nosotros. Así que tenga cuidado con las personas que ofrecen sanidades con imposición de manos o con aceites benditos, porque eso también lo he visto en la tele, una cosa muy curiosa. Este aceite es la unción sacerdotal que viene de no sé dónde y con esto usted lo unge, como veremos más adelante. ¿Qué dice aquí? Versículo 13. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Yo aceite no he tomado para mejorarme del catarro, ¿eh? No he tomado aceite. He tomado té de jengibre, he hecho unas gárgaras que me recomendó un hermano de bicarbonato. Creo que fue el hermano William que me recomendó unas gárgaras con bicarbonato. He hecho menjunjes de estos, té de limón y paracetamol y mucha agua, como gasito. Para los que nos oyen de otros países, acetaminofén y mucha agua. Y descansar un poquito, etcétera. No mucho más de ahí. Nadie vino a orarme ni a imponerme las manos. Así que, bueno, lo dejamos ahí. Pero en ese tiempo, la cultura, no había paracetamol, no había antibióticos, no había acetaminofén, no había ibuprofeno. Lo que había era aceite y hierbas. Obviamente, de una manera tradicional, vemos, por ejemplo, en Santiago, vamos a ir allí en Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 15. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 15. ¿Lo tenemos? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué? Póngase a llorar. Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué es lo que va a sanar al enfermo? ¿El aceite? ¿Qué es lo que te va a sanar a ti? ¿El paracetamol? La confianza en el médico, que voy a hacer todo lo que él me diga, que lo debes hacer, lo que te digan, obviamente. ¿O es la oración de fe? ¿Por qué oramos por los enfermos? Era algo cultural el tema del aceite. En el Antiguo Testamento encontramos una mezcla muy concreta con unos ingredientes para el aceite de la unción. Y advierte al final de esta lista de elementos que componían este aceite que cualquiera que intentara replicar este aceite tenía que ser ¿qué? Tenía que ser muerto y apedreado, ¿eh? Y hoy en día encontramos curanderos pseudoevangélicos hasta haciendo este aceite y vendiendo este aceite. Por eso tienen la necesidad de autodefinirse como apóstoles, para intentar justificar que con esto yo entonces puedo hacer este aceite y hasta venderlo. Pero lo más curioso no es eso. ¿Usted sabe qué es lo más curioso? Que hay gente que lo compra. Eso es lo más curioso. No me sorprende que haya gente que haga estas cosas. Lo sorprendente es que haya gente que lo compre. Hoy en día, si a usted se le diagnostica una enfermedad, Dios no lo quiera, ¿usted lo resuelve con aceite? No quiero mencionar casos concretos aquí de hermano Pepe, la hermana, bueno, los hermanos que están padeciendo, hay más de un hermano padeciendo del hombro. ¿Usted se unge con aceite el hombro?
Yo creo que no. Me salvo, sí, para hidratarse la piel. Lo puede ungir, sí. Bueno, prefiero que ores por el hombro, que ores. Y a lo que le funciona mal la cabeza, por la cabecita también, por la rodilla, por lo que sea. Ora. ¿Qué pasaba en estos tiempos? Posteriormente a la muerte de los apóstoles, encontramos que estos dones milagrosos en la iglesia fueron ocupando un lugar absolutamente secundario. Podríamos decir tristemente, porque bueno, el problema de mantener abiertas, vamos a ir, por ejemplo, al pasaje, ¿a qué se refiere con estos dones milagrosos? Se refiere a profecías, lenguas y sanidades. Si mantenemos abierto lo que es el tema de las profecías, significa que el canon bíblico nunca se iba a cerrar. Quizás añoramos con cierto anhelo el tener esos momentos especiales en los cuales venía una revelación directa de Dios, etcétera, pero ya teniendo la Biblia en nuestras manos, no es necesario. No es necesario. El tema de las lenguas. Hoy en día se predica el Evangelio, como dice el apóstol Pablo, se ha predicado el Evangelio prácticamente en todo el mundo. ¿Faltan sitios? Sin ninguna duda, siempre van a ser más gente. Siempre seguirá haciendo falta seguir predicando el Evangelio. Y por ende, es necesario que tú y yo sigamos en nuestra lengua, en nuestro lugar, en nuestro entorno, predicando el Evangelio a toda criatura como nos manda la palabra de Dios, para que se arrepientan. Y las sanidades, que es el tercer don milagroso, hoy en día yo no conozco personas que tengan este don. Los únicos que creen que tienen este don son los cirujanos, que dicen que son los más creídos de todos los médicos, porque ellos dicen yo corto, pego y sano. La gente le tiene mucha manía dentro del ámbito médico porque dicen que son muy ingreídos, pero ciertamente las enfermedades que se curan son las que se pueden operar habitualmente, porque la hipertensión no se cura ni la diabetes de momento, por ejemplo. El cesacionismo es una corriente de pensamiento que viene de la palabra cesar, que dice que estos dones milagrosos que hemos mencionado hoy en día no están vigentes. Pero dentro del cesacionismo hay grados, por eso hay que ser conscientes y hablar de un cesacionismo moderado. ¿En qué sentido? En que Dios hoy en día, gracias a Dios, tenemos hombres usados por Dios que nos enseñan la palabra de Dios de una manera magistral, gloria a Dios por ellos, y también tenemos hoy en día sanidades. Me explico. No hombres directamente que son los que sanan, sino Dios mismo cuando oramos y presentamos a alguien a Dios en oración. Cuando aquí alguno está enfermo, ¿qué decimos? Oren por Pepe, por Juan, por mí, por el otro. Y Dios en su misericordia contesta esa petición. Sí, no, o que dure enfermo un poquito más. Es la respuesta de Dios. Eso sería un cesacionismo moderado. Hay iglesias que predican un cesacionismo absoluto, en el cual ya no hay nada sobrenatural que intervenga con lo que es la iglesia de Cristo. Creemos que eso no es así, porque el Evangelio sigue siendo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. ¿Dios sana? Sí. ¿A quién? A quien Él quiere. ¿Cuándo? Cuando Él quiere. ¿Qué leíamos en esta mañana en Santiago capítulo 1 de la escuela dominical? Pida con fe. Yo voy a orar en fe y no dudando nada. Yo voy a orar y Dios que haga lo que tenga que hacer. ¿Conocemos personas que tienen el don de sanidad? Yo no conozco a ninguno. ¿Usted conoce a alguno? Pues yo no lo conozco. Cuando los apóstoles iban a algún sitio con este don de sanidad, que tenían muchos de ellos, era patente en toda esa región que estaba una persona allí, enviado por Dios, para llamar la atención del pueblo y enseñarles que ese era el gran poder de Dios. Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios capítulo 13, es el pasaje que habitualmente se utiliza para apoyar lo que es la idea del cesacionismo. 1 Corintios 13. Es uno de los pasajes que se utiliza.
Lo tenemos. Versículos del 8 al 13 de Primera de Corintios capítulo 13. Dice la Escritura: el amor nunca deja de ser, pero las profecías ¿qué? Se acabarán. Y cesarán ¿qué? Las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Con respecto a este versículo y a esta frase de lo perfecto, hay cierto debate teológico, porque algunos dicen que esto de forma directa se refiere a lo que es la plenitud del canon, o sea, al completar lo que es la Biblia, y otros dicen que no, que hasta que Jesucristo venga, entonces eso será lo perfecto y seguirá todo esto vigente. Es lo que dicen algunos para defender una u otra postura. Entonces, versículo 11: cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen, hay cosas que cesarán y acabarán, como hemos visto en el versículo 8, pero ahora, hoy, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces aquí habría parte y parte para decir yo soy cesacionista moderado o yo soy continuista. Los continuistas lo que dicen es que todos esos dones milagrosos que hemos mencionado, las profecías, las lenguas y las sanidades esencialmente, siguen vigentes igual que en el libro de los Hechos hoy en día. Y por eso usted ve gente que dicen, yo profetizo, yo declaro, yo te digo, yo decreto. Luego esas profecías yo veo que no se cumplen. Y lo triste es que yo no veo que nadie les apedree, ni les mate. Porque eso es lo que manda la Biblia, no porque yo quiera que anden matando ni apedreando a nadie, sino porque la Biblia dice que si alguien profetiza y no se cumple hay que apedrearlo. Y andan un montón de profetas viviendo horas extras, que me sorprende que los que les siguen, que todavía lo sorprendente no es que ellos digan estas cosas, sino que haya gente que les siga. Lo sorprendente es eso, que los que les siguen no son bíblicos y cumplen con el mandato de apedrearles. Pero bueno, eso para que lo tengáis pendiente. En cuanto a las dos posturas, como le digo, también hay lo que llaman continuistas moderados. ¿Qué dicen estos continuistas moderados? Que Dios en circunstancias especiales, en momentos concretos también, puede darle a una persona el don de lengua, el don de sanidad o el don de hacer milagros, etc. Entonces o el don de profecía. Ahí se abre un abanico en el cual solamente si es el apóstol Pepe, él sí tiene el don. Para tú tener el don, tienes que ser apóstol. O tienes que ser, vi en un cartel de promoción, el rango de querubín. Querubín de Dios fulano de tal. ¿Cómo? Un querubín. O sea, hay un querubín entre nosotros, hermanos. Y este era colombiano. Un querubín colombiano. Cosa muy curiosa. Por eso no estamos de acuerdo con estos hermanos que proponen lo que es el continuismo. ¿Por qué? Porque si decimos que siguen vigentes las profecías, el canon bíblico sigue abierto. Si decimos que hoy en día siguen activos los dones milagrosos, vemos la iglesia pasando por circunstancias difíciles en muchos aspectos y la gente en general. Si usted tiene el don de sanidad, usted va al hospital y lo vacía. Porque hay que pagar una entrada para verlo usted. Ahí en mi país, en el estadio. Fue uno al Estadio Olímpico, donde caben unas 8 o 9 mil personas. Si mal no recuerdo, eran miles de personas. Y solamente un supuesto niño fue sanado. Tenía el pie así y ahora lo tiene así. Espero que se vea en la cámara. Tenía el pie así y ahora lo tenía derecho. Y la madre salió en un vídeo dando el testimonio. Hay una periodista muy incisiva en mi país, le cayó detrás, dijo, vamos a confirmar el milagro. O sea, que hayan venido aquí 8.000 enfermos, 10.000 enfermos, y que solamente ese niño, el pie, estaba así, y ahora lo tiene así, vamos a confirmar la veracidad de este milagro. Y cuando cayeron atrás la mujer y las persiguieron, dijo, no, es que me dieron tanta cantidad de dinero para que lo dijera.
Ah, y el niño tiene unas botas ortopédicas y lleva 2 años con la bota. Y entonces puede ser que aparte de la cantidad de dinero que me dieron, más la bota ortopédica, Dios haya obrado... espérate. ¿Qué cosa más curiosa esa? Un milagro, bueno, no comprado. Te han dado dinero y encima el milagro. Eso es redondo, te ha salido redondo. Le han curado el niño y encima le han dado un dinero. Qué cosa, ¿eh? Y luego se descubrió, este que fue allí, es uno que quizá alguno de vosotros habéis escuchado, que se llama TB Joshua. Bueno, no sé si es... Bueno, algunos que son más activos en las redes lo conocen. Pero bueno, se montó allí y dijeron, cuidado con este. Y creo que está vetado en varios sitios. No sé, pues mira, ya murió. Sin comentarios. Así lo dejamos. Bueno, alguien habrá sido bíblico y ha dicho, vamos a matarlo para cumplir. Bueno, lo dejamos ahí. No quiero mojarme más de la cuenta. Que entre el hermano Costel y luego lo que diga yo, luego nos van a buscar la policía. Pero bueno, curiosamente hay un artículo en la página de Coalición por el Evangelio. Este artículo escrito por Andrés Birch. Este hermano es un misionero británico que actualmente dirige la Fraternidad Misionera Europea en el Reino Unido. Y él obviamente dice, mira, realmente, como las diferencias entre los que son cesacionistas, entre las cuales nos identificamos nosotros, que somos cesacionistas moderados, porque yo no digo que Dios no haga milagros, ni que Dios no sana, yo no digo eso. Yo simplemente digo que Él lo hace a quien Él quiere. No porque venga Pepe y ponga la mano con superpoderes. Creo que todos hemos soñado en algún momento tener esos dones milagrosos, si somos sinceros. Y principalmente si tenemos una persona querida enferma o en una situación difícil. Todos quisiéramos haber sacado un pez con 2 monedas de oro, ¿a que sí? En alguna situación económica complicada. Usted si es sincero, o sea, recuerda la vez que mandó el Señor y le dijo a Pedro, ve tira para pagar el impuesto, el anzuelo, y sacó un pez. ¿Y qué tenía dentro? ¿De la boca? Un estatero que eran las monedas para pagar los impuestos. Y le dijo, ve, dásela por ti y por mí. Yo quisiera ir a ese sitio a sacar un par de peces, seguro, de eso, con monedas. Todos, y el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando yo me vaya luego, muchos desearán y añorarán algún día simplemente de estos que habéis vivido vosotros con el Hijo de Dios. Y yo creo que todos los que hemos leído la Biblia en algún momento hemos soñado, personalmente, seguro, wow, Señor, si yo hubiera estado ahí en ese momento, en el que sea, ya sea en la resurrección de Lázaro, o cuando resucitó a la niña, o cuando multiplicó los panes y los peces, o sea, cualquiera de esos momentos que hemos leído en alguna ocasión de Escritura, a veces nos transportamos mentalmente a ese lugar y, wow, Señor, si yo hubiera estado ahí en el Sermón del Monte, te hubiera preguntado, Señor, esto y esto, ¿a que sí? Seguro que hubiéramos dicho, Señor, yo hubiera querido preguntarte tantas cosas. Anhelar un día como este. Pero hoy en día andamos por fe y no por bienaventurados los que no vieron y... ¿Usted es bienaventurado? Yo espero que sí. Pero este hermano, Andrés Birch, de Coalición por el Evangelio, dice que hay 9 puntos bastante curiosos que nos recuerdan que los cesacionistas y continuistas tenemos muchísimo más cosas en común de las que creemos. O sea, no estamos tan separados unos de otros. El problema está, como siempre, en los extremos. En decir, no hay nada sobrenatural en la iglesia de Dios, o decir, o dar mayor peso a lo sobrenatural, entre comillas, en la iglesia, porque eso abre ventanas para cosas que no son bíblicas y que no aplican hoy en día. Por ejemplo, como el caso que le acabo de mencionar. Que tiene cáncer, no te preocupes. Únjale por aceite en el nombre del Señor. Sí, hermano, pero que si le operan, cabe la posibilidad. No. ¿Qué dice la Biblia? Que le unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Recuerdan el caso de Ezequías? Hagan una torta, amásenla. ¿Habéis leído ese pasaje? Y la ponen en la herida, ¿y qué va a pasar? Y va a curar. Haz una torta, haz una cachapa, que hablaba con él, y pónsela ahí
en el cáncer. Hermano, mira que lo correcto sería operarle. Y encontramos gente haciendo cosas muy raras por ahí. Por eso, como decía Spurgeon, si mal no recuerdo, era esto. Cuando usted llega a la iglesia, quítese el sombrero, pero no se quite ¿qué? La cabeza. No se quite la cabeza. El sombrero sí, pero no la cabeza. Y estos son los 9 puntos que da este hermano, Andrés Birch, diciendo que nosotros realmente tenemos mucho más cosas en común de las que creemos porque somos creyentes, salvos, redimidos, rescatados por la gracia de Dios y que creemos todos en la autoridad de la Biblia, número 1. Número 2, todos creemos en la suficiencia de la Biblia. 3, todos creemos en la soberanía de Dios. 4, todos los creyentes creemos en un Dios que hace milagros, sin ninguna duda. Ahí entonces entran ya las variaciones, que sí, que viene, que no. Todos creemos en un Dios milagroso, sin ninguna duda. 5, todos creemos en un Dios que sana, sean continuistas o cesacionistas. 6, todos creemos en el Espíritu Santo, sin ninguna duda. 7, todos creemos en la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. 8, todos creemos en los dones del Espíritu Santo, sin ninguna duda. Y Él da dones y da dones a su iglesia, como vemos en 1 Corintios y en Romanos. Y 9, todos creemos en un orden propio dentro de la iglesia. Sean cesacionistas, sean continuistas. Todos creemos en estas cosas que nos mantienen y nos tienen con más cosas en común que en contra y que nos separamos muchas veces, a veces por tonterías, por cosas que son secundarias, terciarias e irrelevantes. En la página de Gracia a Vosotros, por ejemplo, hay un artículo también bastante interesante con respecto a lo que es el cesacionismo y el continuismo. Y lo expresa y lo presenta. Quizás, si queréis, si a alguno le interesa, puedo compartírselo luego por WhatsApp. Pero habla acerca de la historia de la iglesia y cómo estos dones fueron menguando a lo largo de los siglos y que ya se daba por sentado simplemente con un montón de citas de hombres eminentes de Dios, dentro de los que podríamos mencionar Spurgeon y otros más, que hablan acerca de esto en determinados siglos en concreto. Pero ¿qué dice la Biblia? Ya hemos visto el tema del aceite, ¿no? El último punto del mensaje, en el versículo 13. Si nos detenemos un momento en el libro de Hechos, vamos allí, Hechos capítulo 19, encontramos a un apóstol ejerciendo dones milagrosos. Hechos capítulo 19. Versículos del 10 al 12. Esto es Pablo en Éfeso, ¿eh? Lo tenemos. Hechos 19, 10 al 12. Dice la Escritura: así continuó Pablo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Pablo milagros extraordinarios. ¿Quién? Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, ¿qué? Los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades, ¿qué? Se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué? Con respecto a los espíritus inmundos y a los demonios, como hemos visto en Marcos capítulo 6, versículo 13, ya hemos predicado en más de una ocasión con respecto a este asunto. Cuando viene Jesús, no es lo mismo el tiempo, por eso le mencionaba el comentario del hermano Hendrickson sobre el libro de Marcos. Cuando Jesús viene y establece lo que dice el reino de los cielos, que ya se ha acercado, el reino de Dios, los demonios tenían unas capacidades diferentes a lo que hoy en día tenemos. Es una cosa antes de Cristo con respecto a la posesión demoníaca y otra después de Cristo. Creemos que los demonios hoy en día
sí ejercen influencia. Y sobre los creyentes también te dicen, te susurran cosas, sin ninguna duda, pero no pueden poseerte como tal. Porque de una misma fuente no puede salir agua salada y dulce. Si en ti habita el Espíritu Santo, no hay espacio para los demonios. Ahora, que haya influencia, que te digan, si eres hijo de Dios, haz esto malo, o haz esto, o tú haz esto o aquello pecaminosamente, sin ninguna duda. Pero no pueden dominarte ni poseerte. Si tú dices, no, es que a mí me poseyó un demonio y me fui la noche entera de rumba, y no, tú eres un sinvergüenza. Y las 4 chicas que estaban allí, ¿cómo? No, eso no fui yo, fue un espíritu que me poseyó, sí, ya. El espíritu de la sinvergüenzura, eso te poseyó, vagabundo. Pero bueno, por decir un ejemplo. Entonces, no podemos tomar esto como excusa. Los impíos ya son de Satanás, es que no tienen ni que poseerlo porque son del diablo ya. Tristemente, dice Jesús en Juan capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. O sea, pues ya me dirás. Entonces, por ahí anda mucha gente viendo demonios y sacando demonios y no sé. No tenga cuidado, no se meta donde no debe. Porque aquí en este pasaje que acabamos de leer de Hechos capítulo 19, si seguimos más adelante, encontramos que había, versículo 14. Bueno, si seguimos, hacía Dios milagros, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica ¿a quién? Yo no tengo una relación con Jesús, yo ni siquiera le conozco, pero hay un tal Pablo que predica a Jesús, a un tal Jesús y saca demonios. ¿Y qué pasó? El espíritu malo, versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, que andaban exorcizando por su cuenta. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, a 7, y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa como desnudos y heridos, por payasos. Toma. No se meta usted donde no le han llamado. Aquí en España hay un refrán muy llamativo y muy curioso que dice, Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Tenga cuidado. No ande usted y que no, que eso es sacando demonios. Lo último, le mencioné un caso tristemente de una persona cercana a mí. Luego le diagnosticaron que era que estaba enfermo. Y había otro que estaba teniendo conductas muy aberrantes y era porque tenía un tumor en el cerebro. Y le habían hecho ya 8 cultos de exorcismo y de sacar demonios. Y tenía una pelota en el cerebro. Como, claro, normal que estaba trastornada la persona. Porque tenía un tumor. Y ahora, no, es que el demonio se encasuló y que... Vamos a ver, amigo, ahora va a darle... No, ahora ya el que sacaba supuestamente los demonios. Y esto era otro, bueno, un pastor ciego que veía los demonios. Y por eso había que llevarlo al pastor ciego, porque él era el único que podía ver los demonios. Porque él estaba fuera de este mundo. No sé. Cuidado con esta gente, hermanos. Se supone y espero que no hayáis caído. Quizás en la ignorancia anterior nos habrá pasado, pero ya no estamos en esa ignorancia. ¿Hay alguna duda de que Pablo tenía el don de sanidad? ¿Les cabe algo? Es que era el paño, decía, toma el paño. ¿Dónde está? No importa dónde esté, con el paño. Y cuando pasaba Pedro, dice que ponían los enfermos para que le diera ¿qué? La sombra. Y con eso se sanaban. ¿Hay alguna duda de que tenían dones milagrosos? Primera de Timoteo capítulo 5. Versículo 23. Primera de Timoteo 5, 23. ¿Quién escribe esta carta? Pablo. ¿A quién? A Timoteo. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Ya no bebas agua, sino usa de un poco, aquí recalco, cuidado, un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes, ¿qué? ¿No era más fácil decirle, Timoteo, mándame un paño, voy a orar por ti y te curo?
ya que tú eres un siervo de Dios? ¿O es que solo Pablo sanaba a los impíos? Jesús solo sanaba a los impíos, a los pecadores, a los demonios, a la gente, ¿no? A la suegra de Pedro, ¿qué le hizo? La sanó también, ¿no? ¿Puede dar esto una luz con respecto al cesacionismo? ¿Se sanaba a todo el mundo o era personas concretas que Dios decía, tú sí? Segunda de Timoteo 4:20, un poquito más allá. ¿Era Timoteo un pecador que no podía ser sanado o era una persona que no merecía la sanidad? Yo creo que no sería justo llegar a esa conclusión. Pero vemos que Timoteo no es que se enfermara una vez, sino que tenía frecuentes enfermedades. Eso era que no tenía fe. Yo creo que Timoteo no tenía fe. Es lo que dicen, si tienes fe, ¿qué pasa? Te sanas. Y si no tienes fe, pues no te sanas. ¿Quién gana siempre? Pues yo. Mire, que usted oró por mí y no me sané. Ah, es que no tiene fe. ¡Ay! ¿Recuerdan el caso del que descubría el sexo siempre, ¿no? De los hijos. Cuando iba la mujer embarazada. Les he dicho, esa historia se la he hecho, ¿no? ¿Cómo que no? Madre mía, pues la voy a hacer. Para que no se duerman. Iba allí la señora embarazada. Y el curandero decía, esa barriga. Bueno, todas las que han estado aquí embarazadas, principalmente las abuelas antiguas, siempre decían, si la barriga es pinchuda, varón. Si la barriga es redonda, pues chica. ¿A que sí? La mujer embarazada. ¿A que sí? Vale, bueno. Pues este sabía más que todas. Y él decía, hembra. Y él dice, para que quede constancia, aquí lo voy a anotar. En su cuaderno propio él lo anotaba. Aquí anoté. Y él te decía hembra, pero anotaba hombre. Y si era hombre. Y en el cuaderno ponía lo contrario, hembra. Y cuando se juntaron tres para reclamarle, le decían, ¿cómo que reclama? No, mira, ese hombre la clava siempre, acierta siempre, sí. Y va allí. Usted me dijo que era hembra y mire, y ese salió varón. Dice, ¿cómo que yo le dije a usted? ¿Cuándo vino usted? Tal fecha, vamos a ver. Juanita Martínez, mire, ¿qué yo le dije? Usted me dijo que era hembra. Claro. ¿Y cómo que yo le dije que era hembra? Sí, y me ha salido varón. No, mire, eso está escrito aquí. Hombre. Usted oyó mal. Yo no le dije hembra, le dije hombre. Sí, pues perdóneme. Pues, y así venían todas. No, yo no dije hombre, sino hembra. Y escribía una cosa y decía la otra. Y así andan los curanderos modernos, pseudoevangélicos de hoy en día. Creo que en los 80 era una cosa y en los 90 mucho más frecuente. Y que venían de las sillas de rueda. Recuerdan todos estos espectáculos tristes, ¿no? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 4:20. Erasto se quedó ¿dónde? En Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto ¿cómo? Jugando a la play, jugando fútbol. Pero Pablo, vamos a ver, tú tienes el don de sanidad y ¿por qué lo has dejado enfermo? ¿Te costaba tanto orar por él para que fuera sanado? ¿Era tu enemigo? ¿Por qué no le sanaste? Tú eres apóstol y tienes el don. Es que Mileto, Trófimo tampoco tenía fe, seguro. O no le pagó a Pablo. ¿Habría que pagarle por el don de sanidad? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Este es el penúltimo ya, tranquilidad. Filipenses 2, 25. ¿Lo tenemos? 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros ¿a quién? A Epafrodito, mi hermano y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que estaba como. Filipenses 2:26, ¿no lo han encontrado? Tenía gran deseo de ver, porque estaba como, estaba enfermo, pero tú me has dicho que él es tu hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador encima que te ayuda y que ministra tus necesidades y ni aún así lo sanas, Pablo. Yo creo que Pablo tenía problemas o qué, esto no puede ser.
Versículo 27. Pues en verdad estuvo como enfermo, ¿a punto de qué? Pero yo oré por él y lo sané. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En los evangelios, muchísima acción milagrosa. En el libro de los Hechos también. Y según pasa el capítulo 9, 10, vamos viendo cómo en el libro de los Hechos es como una fuente, una llave que se va cerrando poco a poco. Y estos dones milagrosos van desapareciendo y perdiendo peso en lo que es la acción de la iglesia, del día a día. Y eso lo vemos ya en las cartas paulinas. Es como si fuera... Es la ilustración quizás que se me ocurre de una llave que va siendo cerrada. Anhelaríamos, desearíamos tener todos estos dones espectaculares, y quizás hasta pensamos, Señor, pero es que si tú me das esos dones milagrosos, todo el mundo va a venir a los pies de Cristo. ¿Usted cree que sí? Tristemente no. ¿Cuántos vieron al Señor Jesucristo obrar? ¿Se arrepintieron todos? Si estaban gritando ellos mismos, crucifícale, pero cuando viene a ver es peor. Cuando viene a ver es peor. Es que tú lo has sanado y ahora se va a volver a morir. Y ahora vamos a sufrir 2 veces por mi tío, por mi primo, por mi... La gente, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué le dijeron? Si tú eres el Cristo, ¿qué? Baja de la cruz. Y si Jesús bajaba de la cruz, dice, pues vuélvete a subir. Si tú eres el Cristo, pues vuelve. Iban a creer. ¿Qué le dice el rico en el infierno? Señor, manda a uno de los muertos que vaya y le predique a mi familia. ¿Qué le dice el padre Abraham? Es que si ellos no creen a Abraham y a los profetas, si no creen a Moisés, y a los profetas que ya le tienen allí, es que ni siquiera se van a percatar que uno se levante de entre los muertos. No les va a importar nada. Da igual los dones milagrosos. Da igual. Cada uno dice, busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿La gente realmente quiere a Cristo? No. ¿Qué es lo que quiere? Cualquier beneficio que Él pueda darle. Se alimentaron 5,000. Amén. ¿Cuántos se convirtieron de esos 5,000? Pues no lo sé. ¿Resolvieron su problema momentáneo? Sí. Los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron como hemos mencionado? 1. Terminamos. Primera de Pedro 4:19. Primera de Pedro 4:19. Lo tenemos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? Si tú estás padeciendo por tu pecado, pide perdón y arrepiéntete. ¿Me explico? No, es que estoy enfermo. ¿Por qué? Hay, como ustedes saben, enfermedades concretas que tienen una relación o suelen tener una relación directa con el pecado. Hablamos de las enfermedades de transmisión sexual esencialmente. No, es que el médico me ha puesto en un tratamiento y tal, pero el Señor es bueno, el Señor es grande. Hombre, ¿dónde tú has estado metiendo las manos y el cuerpo? Y arrepiéntete, sin vergüenza. Para un lado y para otro. Arrepiéntete. Si tú sabes que tu situación está relacionada con el pecado, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Que tú estás padeciendo de alguna enfermedad según la voluntad de Dios, porque Dios ha permitido, entonces encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. Señor, ¿qué debo hacer?
Ungir con aceite, bueno, yo lo usaría para freír un par de huevos, pero si tú quieres untarte aceite en el cuerpo para sanarte, pues mira, mal no te hará probablemente. Dañarás las sábanas en tu casa, pero bueno, eso ya ustedes sabrán. Yo voy a encomendar mi alma al fiel Creador e intentar hacer la voluntad de Dios, servir al Señor en mis posibilidades. ¿Qué le dice el Señor a Pablo? ¿Bástate qué? Señor, pero yo estoy orando, yo llevo 6 meses orando por esta enfermedad para que me la quites, por esta situación, por este dolor, por este hombro, por esta rodilla, por este ojo, por la cabeza, por la oreja, por lo que sea. Si el Señor no te ha respondido positivamente, ¿bástate qué? Al apóstol Pablo no le quedó de otra. No creo que tú y yo seamos más fieles, ni más santos, ni más apóstoles, ni más nada que Pablo. Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? La debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El sufrimiento, la enfermedad, las situaciones difíciles hoy en día en nuestras vidas tienen como propósito esto, hermanos. Moldearnos y perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Si tienen que ver con el pecado, tu situación, arrepiéntete. No busques excusa. Si estás padeciendo según la voluntad de Dios, encomienda a Él tu alma y haz el bien. Padre, te damos gracias por tu palabra y por el privilegio que nos das de tenerla con nosotros. Ayúdanos para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos descanso y consuelo. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos y que están padeciendo en su cuerpo de dolores y de quebrantos. Pero te damos gracias y confiamos en que están padeciendo según tu voluntad y que tú tienes un propósito con esta situación de dolor, de angustia, de molestia en su cuerpo y que tú les vas a llevar a estar más cerca de ti a través de este sufrimiento que tienen que experimentar momentáneo. Gracias, Padre, porque aún en medio del dolor podemos agradecerte por tu bondad y por tu misericordia para con nosotros. Que puedan acercarse cada vez más a ti y que seamos conscientes, Señor, que estas situaciones de dolor, de angustia, de sufrimiento tienen como propósito purificarnos para hacernos cada día más semejantes a ti. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que también nos lleves con tu paz y tu bendición hasta nuestros destinos y que si alguno no ha tenido el privilegio de conocerte, que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Padre, que podamos cumplir con lo que tú nos has encomendado, con la gran comisión, y que busquemos las recompensas eternas a través del arrepentimiento. Que no nos detengamos solamente en las cosas que resuelven problemas momentáneos, sino que enseñemos también a la gente a que lo eterno es la mejor y mayor de todas las soluciones. Gracias, Padre, por redimirnos, amarnos y rescatarnos. En el nombre de Jesús. Amén.